El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, el gentío dijo a Jesús: ¿Y qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús les respondió: en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús le contestó: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Palabra del Señor. Apreciados hermanos, alejándome un poco de la palabra que hemos escuchado en este día, quiero resaltar la memoria de Santa Bernardita de Subiró, la vidente de la Santísima Virgen María en Lourdes. Hace poco aquí en la parroquia hemos realizado un camino, un ciclo de esas apariciones de Lourdes que se iniciaron un 13 de febrero del año de 1858 y la última fue un 16 de julio en la fiesta de la Virgen del Carmen de ese mismo año. Bernardita vivió pocos años, si no estoy mal, al final solamente fueron 24. Y quiero en primer lugar resaltar, recordar las palabras que la Santísima Virgen María le dijo en esas visiones, en esas apariciones que se realizaron allí en Lourdes. La primera palabra que le dice la Virgen María a Bernardita es el 18 de febrero, si no estoy mal, cayó domingo, y Bernardita fue con unas amigas a la cueva de Masabiel, y allí le entregaron una libreta que Bernardita le mostró a la Virgen, preguntándole o diciéndole: escribe aquí tu nombre. Y la Virgen le habló por primera vez diciéndole: no es necesario. Y luego agrega: tendrías la bondad, tendrías la gracia de venir aquí por 15 días. Y se inicia entonces como esa quincena de apariciones. Y luego agrega la Virgen a Bernardita: no le prometo hacerla feliz en este mundo, pero sí en el otro. Y prácticamente esa frase resume mucho la vida de Santa Bernardita. No te prometo hacerte feliz en este mundo, sino en el otro. El 24 de febrero, la Virgen María le dice a Bernardita: penitencia, penitencia, penitencia. Ora a Dios por los pecadores. Y también le dice: vaya a besar la tierra en penitencia por la conversión de los pecadores. Estos gestos ciertamente impresionaron, porque los espectadores que estaban allí en la cueva de Masabiel se impresionaron de cómo Bernardita besaba la tierra. Pero más tarde ella dirá: la Virgen me lo pidió, como una penitencia por los pecadores, por quienes hay que orar. El 25 de febrero la Virgen le dice: vaya a beber a la fuente y a lavarse, que impresiona, porque en ese instante Bernardita se pone en pie y sale caminando
hacia el río que está allí al lado, el río Gabe, pero Bernardita, la Virgen María, le dice que no y le señala una pequeña fuentecita que está allí, donde Bernardita cava con sus manos y después de botar en 4 ocasiones el agua, bebe. Y es la fuente de Lourdes, que todavía sigue manando. Y en ocasiones en algunas familias de aquí de la parroquia, uno encuentra esas botellitas de agua que vienen de Lourdes. Ese mismo día también la Virgen le dice, coma de aquella hierba. El 2 de marzo, la Virgen le dice a Bernardita, vaya a decir a los sacerdotes que se venga aquí en procesión y que se construya una capilla. Y se lo repite, vaya a decir a los sacerdotes de hacer construir aquí una capilla. Que es allí entonces donde Bernardita comienza a visitar al párroco, un hombre de carácter, un hombre muy consciente de su misión de ser párroco, al mismo tiempo con muchísimo discernimiento. Y cuando escucha a Bernardita se impresiona, pero al final Bernardita lo que dice es, a mí me mandaron a hacer una misión, ya la cumplí, él verá si lo hace. En un día que no está determinado, la Virgen María le dice a Bernardita, le prohíbo decirlos, porque la Virgen le da 3 secretos a Bernardita. 3 secretos que fueron secretos. Y por mucho que se ha investigado, y por mucho que se preguntó, y por mucho que se le insistió, Bernardita siempre dijo, son secretos, y la Virgen me dijo que los guardara. Y fueron 3 secretos que se llevó a la tumba. Y luego el 25 de marzo, como el día más importante de todas estas apariciones, Bernardita pregunta a la Virgen, tenga la bondad de decirme cuál es su nombre. Y ese día es cuando la Virgen le responde diciéndole, yo soy la Inmaculada Concepción. Una revelación realmente impresionante. Aquellos de ustedes que recuerdan esos acontecimientos tienen en su mente que Bernardita nunca decía, se me ha aparecido la Virgen. Ella siempre decía, acueró, que significa aquella persona, aquella cosa. Y fue precisamente este día en que Bernardita le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Tenga la bondad de decirme cuál es su nombre. Y allí pues la Virgen responde diciendo, yo soy la Inmaculada Concepción. Ese día la Virgen le comunica al párroco esta respuesta de la Virgen María y el párroco inmediatamente reconoce que la que está allí es la Virgen. Y esa misma tarde, ya en familia, Bernardita entonces ya también sabe que esa aparición, acueró, es la misma Virgen María. Bernardita ha sido considerada por algunos autores como el personaje más importante del siglo XIX. Y ese siglo lleno de grandes intelectuales, de grandes pensadores, de emperadores, ese siglo lleno de grandes acontecimientos, el siglo XIX que se caracterizó por enseñar a la humanidad que Dios es enemigo, que Dios es malo. Y allí, en un pueblo de las montañas francesas, en los Pirineos, a una niña que no sabe leer ni escribir, que no había hecho la primera comunión, desnutrida, que sufría de asma y sumamente pobre, a esa niña se le aparece la Santísima Virgen María. La superiora del convento de Nevers, donde entró luego Bernardita, en algún momento llegó a decir, la Virgen María se buscó la persona más enclenque para aparecérsele.
Y ciertamente démonos cuenta cómo la Virgen María, pues se le apareció Bernardita, la escogió. Y ella fue la mensajera, y en este caso mensajera con su vida. Y resaltemos algunos aspectos rápidamente de eso que va después de la aparición. Porque la vida de Bernardita se caracterizó, hermanos, por la pobreza. La pobreza. Su familia era pobre, ella era pobre, vivió en pobreza. Y en algún momento le llegaron a decir, ya tienes la oportunidad de enriquecerte con estas apariciones. Bernardita simplemente vivió pobre, con una cualidad interesante. Cuando la gente le hacía regalos de dinero, es como si le pusiesen en la mano un carbón ardiente, que prácticamente Bernardita rechazaba esos regalos de dinero, o de camándulas de oro, porque Bernardita tenía una camándula muy de palo, muy pobre. Le regalaban camándulas de oro, diciéndole te la cambio por la tuya. Y ella no, la mía está bien, así, está bien, con esta rezo bien. La pobreza marcó la vida de Bernardita, y aquella expresión de no te haré feliz en este mundo se cumplió, pero también es contradictorio, porque encontramos en Bernardita sí una vida muy marcada por la pobreza y muy marcada por la enfermedad, muchísimas enfermedades y muchísimo tiempo en enfermería. Ella la destinaron a la enfermería, pero era paciente y en muy pocas ocasiones enfermera. Pero en medio de tanta dificultad, de tanta tragedia, de tanto sufrimiento, de tanto interrogatorio, hasta el final de su vida interrogándola, ya muriendo y todavía haciéndole preguntas, Bernardita también era una mujer muy alegre, que reía a carcajadas, así como lo hacía también la Virgen María. Reía a carcajadas y reía constantemente. Entonces, no tengamos la idea de Bernardita, que le tocó sufrir bastante y le tocó sufrir mucho. No tengamos la idea de una mujer triste, una mujer alegre, que reía y reía a carcajadas. Y luego, pues, feliz en la vida eterna, en el sentido de que en Bernardita tuvo muy presente esa vida eterna prometida. Allí donde nuevamente se encontrará con la Virgen María. Pero luego en su camino terreno, pues en el esfuerzo cotidiano por vivir y hacer las cosas bien, y hacer las cosas con normalidad, y hacer las cosas amando a los otros. Muchos al ver a Bernardita decían, esta mujer no da muestras de que se le haya aparecido la Virgen María, y muchos se desilusionaron, porque de pronto al verla una niña pobre, haciendo oficios normales, decían, esta no puede ser una vidente de la Virgen María. Pero sí, llevó su vida normal, con las cruces que le correspondían, y conquistó la vida eterna. Que Bernardita entonces, hoy, junto a la Virgen María, se acuerden de nosotros ante el Señor Jesús. Amén.